¿Cuál es el futuro de la justicia? Resulta que cada vez han sido más frecuentes los juicios hacia compañías tecnológicas donde se les cuestiona a los representantes de estas empresas si consideran que otras compañías en otras naciones se encuentran robando su tecnología. Por supuesto que esto no es nada nuevo, ya que en otros contextos, por ejemplo en las múltiples acusaciones de prácticas monopólicas, han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, lo que más me ha resultado un poco contradictorio, o al menos difícil de creer, es el contraste entre cómo la justicia se desenvuelve en su día a día comparado con los avances tecnológicos disponibles. Y quizás sea resultado de mi inexperiencia en el campo del derecho, pero genuinamente me pareció difícil de creer cuando las preguntas de estos jueces hacia los representantes de las compañías tecnológicas más poderosas del momento se reducían a solicitar como respuesta un sí o un no, incluso preguntando si consideraban o si creían que esta situación de espionaje era una realidad. ¿Por qué preguntar si creían y no si sabían? ¿Por qué reducir la realidad a preguntas de verdadero o falso en una situación tan compleja como la que estaban considerando en estos juicios? Si bien este solamente es un ejemplo particular, en múltiples ocasiones se han mediatizado este tipo de juicios en donde pareciera que son más las emociones que la realidad objetiva la que cuenta. Contrasta enormemente con la siguiente situación. Resulta que existen países que han intentado integrar la tecnología al proceso mismo de la justicia. Uno de los casos que más podría destacar en este momento es el uso de la inteligencia artificial. Por supuesto que al ser este un campo bastante amplio, hablar de inteligencia artificial en un juicio no es necesariamente un tema que se pueda entender a la primera. También podemos incluir el hecho de que los juicios pueden ser de muchos y muy diversos tipos, desde los que son más del tipo burocrático en donde se intercambian documentos para poder tomar algún tipo de resolución, hasta los que requieren la presencia física de los inculpados y los acusados, característico de los llamados juicios orales. Por supuesto que se puede cuestionar las ventajas y las desventajas de incluir la parte subjetiva, como tratar de analizar la forma en la que se dicen las cosas, el tono, la intención y las emociones con las que las partes de un juicio intercambian información. Por eso y otros detalles más, podría ser difícil de pensar la posibilidad en que una inteligencia artificial o un conjunto de estas pueda realizar tareas en un juicio. Incluso más remoto aún sería el caso en el que una inteligencia de este tipo reemplace a un juez. Pero pensemos primero en casos particulares. En el caso de la interpretación de documentos, el campo de la inteligencia artificial conocido como procesamiento del lenguaje natural ha tenido avances a la hora de procesar y analizar información, ya sea proveniente directamente de la voz humana o a partir de esta información plasmada en textos. Si bien esto continúa en desarrollo, para quienes estén familiarizados con este campo, no resultaría gran sorpresa las capacidades que puede tener una inteligencia artificial a la hora de poder analizar la veracidad de las oraciones que se encuentren dentro de determinadas conversaciones o directamente desde los testimonios escritos o grabados en voz. Por otra parte, el uso de evidencia en imágenes o en video, si bien ha tenido históricamente complicaciones técnicas dado la posibilidad de falsificar este tipo de información, al mismo tiempo se han desarrollado herramientas para determinar si este tipo de documentos se encuentran alterados o no, por lo que puedes imaginar que el uso de estas herramientas para poder determinar la veracidad de la evidencia sería de vital importancia. Y mientras que en otros campos como en el diagnóstico médico las máquinas han podido superar y por mucho a la capacidad humana de un médico, por más especialista que sea de esta área, una inteligencia artificial, por ejemplo del tipo red neuronal, tendría la capacidad de entrenarse, al igual que con las imágenes médicas, con el tipo de información que se podría requerir como evidencia en un juicio. Ahora, todo lo anterior entraría dentro de la categoría de problemas técnicos y podríamos sospechar que es cuestión de que la tecnología avance lo suficiente para que el uso de la tecnología pueda competir y eventualmente superar a las capacidades humanas que se requieren en los juicios.
La pregunta entonces sería, ¿será que en el futuro las inteligencias artificiales reemplazarán a los sistemas de justicia? Incluso podríamos llegar a preguntar no si lo harán, sino cuándo llegarán a reemplazarles. Y entendería por supuesto esta postura, puesto que históricamente tenemos múltiples ejemplos donde la tecnología reemplaza la mayor porción de trabajo humano dentro de determinadas áreas. Pensemos el caso en la agricultura antes y después de la revolución industrial. Mientras que antes de esta revolución, la mayoría de los seres humanos estaban relegados a realizar tareas de agricultura gracias a los avances tecnológicos, o quizá para algunas personas por culpa de los avances tecnológicos, simultáneamente muchas personas no fueran requeridas seguir en el campo y una pequeña porción de personas es lo único que se necesita en la actualidad. Incluso podríamos sospechar que eventualmente esta fracción de la población seguirá reduciéndose y, por qué no, desaparecer por completo, o al menos es lo que podríamos concluir siguiendo las tendencias. Regresando al caso de la justicia, podría ser irónicamente injusto reducir nuevamente la realidad a una de estas dos opciones, ser o no ser reemplazado. Sin embargo, no es la única posibilidad. No es difícil imaginar la alternativa en donde la tecnología pueda aumentar nuestras capacidades en lugar de solamente reemplazarla. Es difícil pensar que simplemente por la voluntad de las personas que actualmente se encuentran en este tipo de puestos surja la idea, la iniciativa o la necesidad de implementar este tipo de sistemas. Sin embargo, no es difícil pensar que a partir de la interacción de disciplinas como las personas especializadas en derecho con las que se encuentran especializadas en las áreas de programación, puedan surgir propuestas de software en donde se asista al proceso que se debe seguir para poder armar un caso. Podría ser incluso algo tan simple como tener los artículos y las secciones dentro de una determinada constitución o sistema de leyes que pueda ir tomando en cuenta la entrada de texto de los usuarios para poder autocompletar cuáles son las leyes o los artículos a los que se está intentando hacer referencia, tomando incluso en consideración cuál es la naturaleza de estos juicios. Los filtros se pueden hacer aún más eficientes, de tal manera que este tipo de tecnologías podrían simplemente surgir a nivel de firmas de abogados para que eventualmente estas tecnologías se consoliden en algún tipo de compañía que pueda ofrecer como servicio sus herramientas a otras firmas de abogados. Desde la perspectiva del cliente, cuando se solicite algún tipo de respaldo jurídico, mientras que tradicionalmente podría tomar meses o incluso años hacer este tipo de análisis y el armado de los casos, surgirían este tipo de firmas en donde podrían simplemente hacerlo en cuestión de días y eventualmente horas, multiplicando en bastantes factores el número de clientes que podrían tener a su disposición en un mismo determinado intervalo de tiempo comparado con los métodos tradicionales. En otras palabras, este tipo de innovación podría surgir no a partir de un decreto de arriba hacia abajo en los sistemas legislativos, sino innovar tecnológicamente de abajo hacia arriba, de tal manera que el ser humano, a pesar de que sea asistido por las computadoras, pueda seguir teniendo la última palabra. ¿Por qué tenemos que estar considerando estas opciones? La razón principal que puedo ofrecer sería que actualmente la justicia, al menos sobre el papel, es accesible para todo mundo, pero en la práctica la necesidad de justicia supera y por mucho las capacidades de los sistemas de justicia, de tal manera que si simplemente asignamos un valor numérico para propósitos de esta explicación, si un ser humano puede tener un 95% de eficiencia a la hora de realizar y armar un juicio, y si a este le toma meses poder armarlo, aunque al inicio otros sistemas pudieran tener una eficiencia inferior, se podría alcanzar a muchísimas más personas, de tal manera que el acceso total de justicia sería mayor gracias a la tecnología y podría ser por primera vez escalable para todo. ¿Conocías ya cuáles eran las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en la justicia? ¿Estabas familiarizado no solo con los conceptos de inteligencia natural y artificial, sino de inteligencia aumentada? ¿Preferirías que la justicia fuera simplemente humana e ineficiente o preferirías la escalabilidad y eficiencia de los sistemas artificiales? Abramos el debate en la sección de comentarios. Comenta si este tema fue de tu agrado o si no lo fue, y solicito tu ayuda como difusor de la ciencia y la tecnología para
para que este material pueda llegar a quien tenga que llegar y que el algoritmo no lo deje perdido en este mar de información. Yo soy Marco Alan Valdivia García, físico de aceleradores de partículas en CERN y divulgador científico en This Charming Quark.